Entonces, y básicamente lo que hicimos fue estudiar el impacto y la costo-efectividad de una potencial intervención de profilaxis de preexposición contra el VIH en HSH en Lima, Perú. Bueno, esta presentación la presenté el año pasado, cuando hacía más o menos un año que habían salido los resultados del estudio IPREX, que mostró una efectividad de PrEP en HSH de un 44%. Y esto causó mucha conmoción en el mundo de prevención de VIH, porque fue una de los pocos estudios clínicos que dieron un resultado positivo. Entonces, después de varias decepciones, era una de las primeras veces que por fin salía algo positivo, un poco después de los resultados del estudio de Caprisa, el microbicida que también funcionó para prevención de VIH en mujeres. Bueno, con todo este nuevas posibilidades que ofrecía PrEP, o sea, es una nueva alternativa para prevención en HSH, también venían muchas preguntas, sobre todo cuál podría ser el impacto de esta intervención a nivel poblacional, porque un estudio clínico nos da la efectividad de una intervención a nivel individual, pero no sabemos cómo se va a traducir a nivel poblacional, ya que se incluyen los diferentes procesos dinámicos de la epidemia. También se crearon muchas preguntas acerca de cuál sería la manera más eficiente de implementar un programa, cuántos hombres, a qué hombres, por cuánto tiempo, y bueno, una pregunta muy importante es cuál sería el costo. Y en este caso, bueno, habrán diferencias sobre el uso potencial de este producto dependiendo de los recursos del país. Se decidió usar modelamiento matemático para estudiar estas preguntas. Estos son una representación cuantitativa de un sistema, como lo es una epidemia, y ofrecen un marco teórico en donde se utilizan de forma ordenada todas las fuentes de información disponibles y que permite estudiar un sistema dinámico como lo son las epidemias. Y lo puse en rojo porque es probablemente lo más importante. Bueno, lo que ofrece el modelamiento matemático que no ofrecen otros tipos de estudios, que toman en cuenta el hecho de que las variables cambian y interactúan entre sí. Los modelos pueden servir para estimar el impacto a nivel poblacional de una intervención de salud pública, como el número de infecciones prevenidas por una intervención de PrEP en este caso, y por lo tanto son útiles para formular preguntas relevantes para la implementación de programas. Algo que por lo general digo cuando presento resultados de modelamiento matemático es que los resultados pueden parecer intuitivos, o por lo general son intuitivos, pero lo que ofrecen los modelos es una cuantificación de estos. Bueno, ¿por qué decidimos hacer este estudio en HSH en Lima, Perú? Bueno, la epidemia en VIH en Perú es concentrada, una contribución de los HSH, las nuevas infecciones, muy alta. Según el estudio de modos de transmisión que se realizó en el 2010, se estima que para ese año el 55% de las nuevas infecciones ocurrieron en HSH. Entonces es importante dirigir las intervenciones hacia este grupo. ¿Por qué Lima? Bueno, más del 70% de las nuevas infecciones estimadas ocurren en Lima. Y además los datos que se tienen de tendencias de prevalencia de VIH y comportamientos sexuales en HSH están mejor documentados en Lima que en otras partes del país. Entonces parecía razonable centrarse en Lima porque entre menos incertidumbre tengamos en los parámetros de comportamiento sexual y de prevalencia, más certidumbre podemos tener en lo que se refiere a la intervención de PrEP. Finalmente, pero probablemente sea el punto más importante, Perú es un país de ingreso mediano. Todos los estudios que se habían hecho de PrEP en modelamiento se habían hecho en Estados Unidos. Entonces, la pregunta era si una intervención costosa como lo es PrEP podría ser o no relevante para un país de ingreso mediano como Perú y como muchos países de Latinoamérica que también tienen una epidemia concentrada en HSH. Entonces, básicamente usamos Lima como un caso, un modelo de lo que puede estar pasando en otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo también. Bueno, lo que hicimos, el objetivo era desarrollar un modelo matemático que reproduciera la epidemia de
y capturando la diversidad de esta población. Entonces sabemos que la población HSH es heterogénea en términos de comportamiento sexual y era importante incluir estas diferencias en el modelo para reproducir la epidemia de manera correcta. También era importante que al definir estos subgrupos que también incluir la identidad de estas personas, porque ya que se va a tratar de una intervención, es importante que se pueda identificar a las personas a las que se le va a brindar la intervención. Entonces, definimos esos subgrupos en función de su identidad, la prevalencia de VIH, el comportamiento sexual, el número promedio de nuevas parejas por año. Dentro del comportamiento sexual incluye el número de nuevas parejas por año, el número total de actos sexuales con una pareja, el uso de condón y el posicionamiento sexual por acto. Esto lo pongo en rojo porque es algo de lo que estamos orgullosos con este modelo, porque por lo general los modelos de HSH no lo incluyen, y esto es importante para la dinámica de la epidemia porque la probabilidad de transmisión es mucho más elevada en sexo receptivo anal que en sexo inceptivo anal, y las personas que practican ambos sexo receptivo e inceptivo pueden facilitar la transmisión de VIH, sobre todo en el periodo post-infección, los 3 primeros meses en donde la probabilidad de transmisión es muy alta. Entonces lo que hicimos fue dividir a estos grupos en insertivo, versátil o receptivo. Esto es más o menos como quedó el modelo. Entonces dividimos a la población en 4 grupos principales: hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres, hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres. Entonces el primer grupo representa a los hombres que tal vez estén casados con mujeres o tengan una relación estable con mujeres, pero que ocasionalmente tienen sexo con hombres y se identifican como heterosexuales. Hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres, que son hombres que son más abiertos acerca de su orientación sexual y que pueden tener una pareja estable masculina o ya sea varias parejas masculinas en un tiempo más corto. Los trabajadores sexuales, aquí el riesgo de estos es tener un número de parejas más elevado, y definimos el trabajo sexual como el intercambio de sexo por dinero, pero también por favores, drogas y otros. O sea que es una definición relativamente amplia del trabajo sexual. Y finalmente las personas transgénero con más alto riesgo. Entonces aquí nos referimos a mujeres trans que ejercen trabajo sexual. Bueno, las flechas representan los contactos entre estos grupos. El espesor de las flechas representa la cantidad de sexo que ocurre, y por ejemplo vemos que en hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres, la mayoría de sus actos sexuales ocurren entre ellos mismos, y bueno, una parte con hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres y con trabajadores sexuales, y una parte más pequeña con mujeres trans. La dirección de las flechas representa el posicionamiento sexual, que va de insertivo a receptivo, y bueno, por obvias razones una persona que es exclusivamente insertiva solo puede tener sexo con personas versátiles o personas receptivas. Entonces esto era nada más para ilustrar esto, nada más para que vean cuáles son las posibles parejas de este pequeño subgrupo en particular. Aquí en la gráfica muestro la distribución de la población HSH por subgrupo. Entonces vemos que la mayoría son hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres, más o menos 15% son hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres, alrededor del 10% son hombres transexuales, y ya una proporción más pequeña son mujeres trans. Bueno, como existe mucha incertidumbre alrededor de estos parámetros, sobre todo de los de comportamiento sexual, porque son autorreportados y bueno, son comportamientos relativamente sensibles, es necesario tomar en cuenta la incertidumbre en el reporte de estos comportamientos, y también en otros parámetros como el tamaño de estas poblaciones, porque realmente no se tiene una idea muy clara del tamaño de cada una de estas subpoblaciones. Entonces lo que se hizo fue dar un rango de incertidumbre a cada uno de estos parámetros y una distribución, y tomar muestra de
y así crear combinaciones de parámetros para correr el modelo, para hacer simulaciones. Entonces obtuvimos 10.000 simulaciones distintas y solo seleccionamos las que entraban dentro de rangos de prevalencia que parecían plausibles. Entonces todas las simulaciones que no entraban dentro de estas rayas negras fueron rechazadas y al final quedamos con más o menos 450 simulaciones que representan la incertidumbre. Pero todo nuestro análisis lo hicimos con la simulación que mejor se ajustaba a los datos, porque ya habían muchas más incertidumbres que tomar en cuenta en cuanto al costo del PREP y otras variables. Entonces todos los datos que presento van a ser con esta línea roja. Bueno, esta es la incidencia que obtenemos con el modelo para el año 2010. Vemos que es más alta en población trans, después en hombres trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres y finalmente hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres. Bueno, ahora les voy a presentar cómo fue que incluimos la intervención de PrEP en el modelo. Bueno, los parámetros importantes en relación a PrEP son la eficacia, que representa la disminución de la susceptibilidad durante un acto protegido por PrEP, y bueno, en este caso incluye el amplio intervalo de confianza observado. O sea, la eficacia se estima al 92%, o sea que si la persona tomó PrEP correctamente y en el tiempo que lo tenía que tomar, la probabilidad de infectarse durante un acto desprotegido es de más o menos 8%. Esto lo voy a discutir un poquito más en una diapositiva, en unas cuantas diapositivas. La adherencia es la proporción de actos sexuales protegidos por PrEP en 3 grupos. Esto lo hicimos porque hay una heterogeneidad en la adherencia al tratamiento, a PrEP. Entonces consideramos que había 3 grupos: un grupo que tenía una buena adherencia a PrEP, para el cual 95% de los actos estaban protegidos, mediana 40% y mala 15%. Otra variable importante es la cobertura, o sea, la fracción de hombres que usan PrEP en la intervención, el periodo de implementación, que es el tiempo transcurrido para alcanzar la cobertura deseada desde el inicio del programa, y en todas nuestras simulaciones esto fue de 5 años. O sea que si queríamos cubrir, por ejemplo, al 50% de la población HSH, tomaba 5 años en lograr esa cobertura. La priorización por riesgo es cuando PrEP se da preferencialmente a poblaciones clave, y en este caso nuestras poblaciones clave eran trans y luego hombres trabajadores sexuales, en base a las incidencias que les mostré anteriormente. Finalmente, en todos nuestros análisis, PrEP se introdujo en el 2012 por 10 años, o sea, la intervención duraba 10 años. Los parámetros que investigamos fueron la adherencia, la cobertura y la priorización por riesgo. Entonces vimos qué tan bien funcionaría una intervención dependiendo de estos 3 parámetros. Bueno, ahora regreso a lo que les explicaba sobre la eficiencia y la efectividad de PrEP. El estudio de IPREX mostró una efectividad de 44% en reducción de incidencia. Sin embargo, esto variaba según la adherencia de los participantes al tratamiento, y en un subestudio que se hizo en hombres que tenían droga en la sangre al momento del análisis, se vio que la efectividad era del 92%. Nosotros consideramos que este valor era la eficacia de la droga, y lo demás depende de la adherencia. Entonces este 44% depende de esta eficacia y de la adherencia al tratamiento. Bueno, entonces, en cuanto a la adherencia, investigamos 3 patrones de adherencia. El patrón que se observó en IPREX, que fue fue binario. El 50% tomaba el tratamiento correctamente y el 50% básicamente no lo tomaba. También investigamos un escenario con más adherencia, en donde el 60% tiene una buena adherencia, 10% una adherencia mediana y 30% una mala adherencia, y finalmente un tercer escenario en donde asumimos menos adherencia, entonces una distribución distinta
en estos tres grupos. Estos dos escenarios son para investigar dos posibilidades distintas. Cuando hay menos adherencia, bueno, es posible que en circunstancias reales la adherencia sea menor a lo que se observó en el ensayo clínico, porque no están en un marco tan, bueno, no tienen el mismo seguimiento que en un ensayo clínico, entonces tal vez haya menos recordatorios de tomar el tratamiento, etc. Pero también hay posibilidad de que en un contexto real haya más adherencia que en el ensayo clínico, porque en el ensayo clínico las personas no sabían primero si estaban tomando el placebo o el tratamiento, y segundo, aunque estuvieran tomando el tratamiento, no sabían si este funcionaba o no, ya que era un ensayo clínico. Entonces es posible que sabiendo que sí funciona, la gente lo tome más. En cuanto a los escenarios de cobertura, vimos dos escenarios. Cubrir al 5% de la población HSH, que consideramos era una cobertura más o menos realista, y otra un poco más, digamos, optimista, que era el 20%. Y finalmente, para los escenarios de priorización, investigamos tres escenarios, uno en donde era uniforme. Entonces, por ejemplo, si se daba 5%, si se le daba PrEP al 5% de la población HSH, cada grupo, 5% de cada uno de estos grupos recibía PrEP. Un escenario donde había cierta priorización, entonces se le daba PrEP prioritariamente a mujeres trans. En el escenario del 5%, el 50% de las trans recibían PrEP y el resto se le daba a hombres trabajadores sexuales. En el caso de cobertura del 20%, como hay más PrEP disponible, se le podía dar PrEP al 50% de las mujeres trans, al 50% de los hombres trabajadores sexuales, y lo demás se repartía entre los dos otros grupos. Y finalmente un escenario de alta priorización, en donde prácticamente toda la intervención va hacia mujeres trans en el primer escenario y se reparte entre mujeres trans y hombres trabajadores sexuales en el segundo escenario. Entonces básicamente todos los resultados que voy a presentar toman en cuenta estos diferentes escenarios para la implementación. Bueno, aquí están finalmente los resultados. Entonces, como les decía, los resultados son intuitivos, ¿no? Si tenemos más adherencia, entonces la primera columna es menos adherencia, la segunda es adherencia IPREX y la tercera es más adherencia. Vemos que el número de infecciones prevenidas incrementa. Vemos también que en escenarios de cobertura alta se previenen más infecciones que en escenarios de cobertura pequeña. Y también vemos que con una mayor priorización se obtienen mejores resultados. Quizás sea más interesante presentar los resultados en términos de infecciones prevenidas por 1000 años de PrEP. Y aquí se nos voltea la gráfica y vemos que se obtienen más infecciones prevenidas por 1000 años de PrEP con una cobertura baja. Y esto es porque la mayoría porque PrEP va hacia las personas que tienen un mayor riesgo de infección, mientras que en escenarios de alta cobertura una cierta cantidad de PrEP va hacia individuos que no tienen tanto riesgo de infectarse. Entonces, de cierta manera se están desperdiciando esas dosis de PrEP. Bueno, ahora presento rápidamente cómo hicimos el análisis de costo-efectividad. Esto lo hicimos en base a las recomendaciones que dio la CDC muy poco después del estudio IPREX, y con esto calculamos el costo de una intervención potencial de PrEP. Entonces, esto incluye el alcance comunitario para comunicación y cambio de comportamiento, la entrega de condones y lubricante, y finalmente PrEP. Y para PrEP, esto incluye el costo de tubada, que realmente representa la mayoría del costo de PrEP, test de VIH antes de iniciar el PrEP y cada 3 meses, como lo recomienda la CDC, el test confirmatorio de VIH si es que sale alguien positivo, test de creatinina una vez al año, y los costos de recursos humanos adicionales que se puedan necesitar para poder implementar esta intervención. Entonces, para un año de PrEP, se estima que el costo es de entre $525 y $830. Los beneficios los medimos en DALYs, que son años de vida ajustados por disabilidad. Sí,
incapacidad por discapacidad. Y bueno, esto se hizo basado en la metodología de Fox, Rusby y de Hanson, aplicada al contexto peruano. Entonces, estimamos una cobertura de talla del 80% y una esperanza de vida de 70 años. Cada año, cada infección prevenida corresponde a 27.08 DALYs. Bueno, aquí tienen los resultados de costo-efectividad. Comparamos la costo-efectividad a varios umbrales. Primero el de la OMS, que se ha criticado mucho porque es muy optimista. Este es de un GDP por cápita y bueno, bajo este escenario todos los escenarios de PrEP son muy costo efectivos, pero decidimos también compararlo con un umbral más conservador que es el del Banco Mundial, que es una cifra relativamente arbitraria, pero que se ha estado usando bastante últimamente, al menos en comparación con la del OMS. Vemos aquí que solo ciertos escenarios son costo efectivos, comparándolos con este umbral, con baja cobertura y que haya cierta o alta priorización. Y ningún escenario pareció muy costo efectivo basado en este criterio. Bueno, algo que no incluyen estos costos es los costos que se previenen, los costos de tarea que se previenen al evitar infecciones. Y esto cambia bastante en nuestros resultados, pero es algo que no incluimos en el análisis principal porque el análisis asume que, supone que todas las infecciones que se previenen durante esos 10 años se previenen para siempre. Y bueno, es posible que después de esos 10 años las personas se infecten. Hicimos un análisis para verificar que eso no afectara demasiado los resultados y encontramos que al contrario, que cuando modelamos por más tiempo, en un escenario donde hubo una intervención de PrEP de 10 años, vemos aún más infecciones prevenidas después de más o menos 60 años. Y esto es porque se evitan infecciones secundarias a partir de las infecciones que se evitaron durante esta intervención. Pero en fin, vemos que si tomamos en cuenta los costos que se evitan de targa al prevenir infecciones durante esta temporada, hay ciertos escenarios que son muy costo efectivos y también escenarios de alta cobertura que resultan costo efectivos bajo el umbral del Fondo Global. Vimos dos escenarios de costos de targa, uno en donde el targa cuesta $1,000 por persona por año y uno en donde cuesta $3,500 por persona por año. Obviamente cuando targa se estima que es más caro, todos los escenarios resultan no solo costo efectivos sino ahorrativos. Esto indica que se estaría ahorrando dinero a través del PrEP a largo plazo, obviamente. Era importante para nosotros comparar la costo-efectividad del PrEP con otras intervenciones. Y vemos, aquí esto lo hicimos en comparación con un trabajo de ATECH en el cual Carlos también participó. Comparamos PrEP con intervenciones como alcance de trabajadores sexuales, prueba voluntaria de consejería, condones, tratamiento de ITS, alcance de HCH, targa y PrEP. Y vemos que PrEP es comparable a algunas de estas intervenciones, como el alcance de HCH, parece más barato que targa, aunque como ven hay un intervalo de confianza muy grande que equivale a ese intervalo de confianza de la eficacia de la droga. Aunque hay bastante evidencia de que realmente esta droga es muy efectiva si se toma consistentemente. Entonces, básicamente el mensaje de esta diapositiva es que PrEP es relativamente cara comparada con otras intervenciones, pero hasta cierto punto comparable. Entonces, que PrEP puede considerarse en prevención combinada, pero que no debe de priorizarse sobre otras intervenciones. Otro asunto que se ha discutido mucho que tiene que ver con PrEP es la posibilidad de que las personas que estén usando PrEP abandonen el uso de condón. Y investigamos cuál sería el impacto de un escenario en el que las personas que estuvieran usando PrEP dejaran de usar condón sobre el número de infecciones prevenidas y sobre la costo efectividad. Y vemos, por ejemplo, que en un escenario en el que hay menos adherencia
y una gran cobertura, el número de infecciones prevenidas podría bajar de 2.500 si todos los usuarios de PrEP dejaran de usar condón completamente. Entonces vemos que sí hay un impacto, pero tampoco es un impacto dramático porque se necesita realmente un cambio drástico en el uso de condón para obtener cifras importantes a diferencia de infecciones prevenidas. En términos de costo efectividad, vemos que lo que era costo efectivo cuando estábamos con uso de condón de línea de base, si los usuarios de PrEP dejan de usar condón completamente, deja de ser costo efectivo. Entonces sí es algo que tendría un impacto, pero se necesitaría un cambio de comportamiento muy grande para que tuviera un impacto fuerte sobre la costo efectividad de PrEP. Claro que la costo efectividad no es lo único que importa y que dejar un abandono de uso de condón podría traer incrementos en epidemias de otras ITS, que es algo que es importante tomar en consideración. Estos son los mismos resultados cuando se incluye los costos de carga, y otra vez observamos el mismo patrón que cuando va subiendo, cuando el abandono de uso de condón aumenta, la costo efectividad cambia, pero en estos escenarios vemos que la conclusión cualitativa no cambia. Bueno, cuando presenté esta diapositiva la última vez que presenté el trabajo, creo que espanté a todo el mundo con los costos, y realmente este era un estudio teórico para intentar ver qué tipo de programa de PrEP se necesitaría para tener un impacto muy grande sobre la epidemia. Y para impacto muy grande utilizamos la meta de prevenir 1/3 de infecciones en 10 años, lo cual es algo muy grande. Investigamos diferentes tipos de programas con diferentes priorizaciones, diferente cobertura y diferente tiempo para lograr esa cobertura. Y vemos que los costos pueden ir de más o menos $200 millones por esos 10 años hasta casi $450 millones. En comparación, bueno, esto representa más o menos entre 20 millones y 40 millones de dólares. Para el 2009 el gasto de Perú en VIH fue de 40 millones de dólares. Entonces, eso es simplemente para mostrar que PrEP no puede considerarse como una solución única para frenar la epidemia, sino que debe de considerarse dentro de una combinación de intervenciones. Entonces, las conclusiones de este estudio son que el impacto epidemiológico de PrEP está determinado principalmente por las características del programa, o sea, su cobertura, la estrategia de priorización, la adherencia a nivel individual, y que si PrEP es priorizado, los grupos más vulnerables va a tener un mayor impacto. También es importante que si se implemente de manera rápida, y bueno, o sea, que PrEP podría ser una intervención costo efectiva en una población HSH, aún siendo un país de mediano ingreso. Sin embargo, a pesar de ser costo efectiva, se requiere un gasto elevado para poder generar una reducción muy grande en la incidencia. Entonces no se puede considerar en aislamiento de otras intervenciones. Bueno, obviamente los modelos matemáticos son solo un componente que nos ayuda a estimar la posible costo efectividad de un producto considerando la epidemia, pero bueno, hay muchas otras consideraciones que se tienen que tomar, como la aceptabilidad del producto, la adherencia ya en circunstancias reales, que es lo que están estudiando en este momento en la extensión del IPREX, que es el estudio LE, y bueno, también investigar las consecuencias del uso de PrEP a nivel individual y diferentes modalidades de uso. O sea, hay mucho más por investigar, pero esto nos aporta información acerca de que sí podría ser una intervención viable en este país. Otras preguntas por investigar serían PrEP en comparación con el tratamiento temprano, que es otra de las intervenciones que están tomando mucha importancia últimamente después de los resultados del estudio de HPPN. Y como dije antes,
no hay que dejar de pensar en el posible incremento de ITS si es que hay abandono de uso de condón en usuarios de PrEP. Y bueno, nada más agradecimiento a todos los coautores y a los